Cali. Es un gusto para nosotros desde el Consorcio Colombia, participar en estos espacios de contacto con las universidades, así que les agradezco sinceramente la invitación a este espacio. Voy a compartir pantalla. ¿Me habilitas, por favor, Juan Pablo, poder compartir pantalla? Por favor. Sí, dame un segundo, ya te habilito. Vale, gracias. Listo, ya. Listo. Entonces, déjeme aquí. Comparto. Listo, pantalla. Presentación en PowerPoint. Hecho. ¿Me confirmas, por favor, si ya están viendo pantalla? Ya lo estamos viendo. Vale, listo. Nuevamente, muchas gracias. Esta es una presentación que nosotros hacemos donde buscamos introducir cuál es la lógica de los acuerdos transformativos, por qué firmamos un acuerdo transformativo y cómo se mueve el acuerdo transformativo en Colombia. La tengo programada alrededor de 45, 50 minutos o una hora. Si tienen dudas, si desean interrumpirme, no hay problema. Creo que tenemos suficiente tiempo para ir atendiendo y evolucionando la presentación para no dejarla hasta el final. Y lo que quiero que lleguen es que comprendan bien el proceso y las dinámicas de por qué los acuerdos transformativos. Sobre todo en cara a que el otro año vamos a negociar otros acuerdos transformativos y es bueno que como comunidad estemos atentos. En ese sentido, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los acuerdos transformativos, qué tipos de acuerdos transformativos hay, cuál es el panorama mundial sobre los acuerdos transformativos y el acuerdo transformativo en Colombia. En ese sentido, antes de empezar a hablar de acuerdos transformativos o por qué eso es importante, es interesante conocer el contexto en el que nos encontramos en el país. En la pantalla o en la presentación, ustedes verán dos partes. La primera, en la parte izquierda, encuentran el artículo 171 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en este año, creo, donde dicho artículo habla de la necesidad o el mandato de que todo producto o todo proyecto de investigación financiado con recursos públicos debe tener un componente de ciencia abierta. ¿Qué elementos de ciencia abierta debería comprender? Podemos ver aquí que nos menciona productos, publicaciones y datos derivados. Datos es otro tema, puede ser otro webinar, otros espacios. Me voy a concentrar sobre todo en publicaciones. Entonces, las publicaciones que emerjan de los recursos públicos deben estar dispuestos de manera abierta a través de infraestructuras y sistemas de información científicos que den acceso a esos resultados. Entonces debemos publicarlo en ciertas revistas o en ciertas plataformas que estén disponibles para que cualquier persona los pueda leer. ¿Eso qué implica? Que deben estar en acceso abierto o, en otras palabras, que no pueden estar bajo un modelo de suscripción o de pago por lectura. ¿Hay algunas restricciones en las que puede aplicar ese mandato de elementos públicos? Sí. Cuando haya propiedad intelectual, cuando haya mm, violación de código ético, o sea, cuando por la aprobación del comité de ética no se pueda. Pero eso no pasa en el caso de las publicaciones científicas. O sea, no hay una restricción ni de propiedad intelectual ni de comité de ética, porque si no, no sería una publicación científica. Entonces, la conclusión es, todo artículo que emerja de recursos publicados, de recursos financiados por entidades públicas, debe quedar en abierto. Y eso se reafirma también en la política de 0777-2022, que es la Política Nacional de Ciencia Abierta. Y allí está un mandato en esa misma dirección. Entonces, la gran apuesta que deben tener en cuenta para todos los proyectos que les financie regalías, que les financie MinCiencias o que les financie alguna otra entidad pública, que en esencia son los principales financiadores, debemos apuntar al que vayan en acceso abierto. Entonces, un mensaje muy importante para que en la planeación de sus proyectos, para la planeación de su paquete de publicaciones, tengan en cuenta ese mandato, porque ahora en adelante va a aplicar. En ese sentido, hay algo que es muy importante que comprendamos, y es que la política no te obliga a una forma específica del acceso abierto, sino que simplemente te indica, vamos con el acceso abierto. Es importante entender aquí que no hay una única forma de acceso abierto. En la pantalla pueden ver
5 grandes rutas para el acceso abierto, incluso me falta una por agregarle. Y en esas rutas, ¿cuáles serían? Se las voy a escribir muy brevemente porque ustedes las conocen, o sea, ustedes son una investigadora, tienen experiencia, transitada por eso, pero es bueno para que manejen lenguajes comunes. La más tradicional, la que más trayectoria tiene, es la ruta verde. ¿Qué es la ruta verde? La ruta verde son los repositorios. Entonces, cuando tú publicas en ruta verde, que incluso la política y los lineamientos de la política le dan prioridad a esa ruta, o bueno, hablan más de esta ruta, para decirlo más preciso, es que publiquen en los repositorios de la Universidad Javeriana, y eso llegará a la Red Nacional de Información Científica, RedScol, o que publiquen también en repositorios temáticos, tipo Zenodo, tipo Archive, tipo SRXN, tipo RePEc, tipo BioArchive, etcétera. Hay muchos disciplinares. Entonces, esa sería una forma de llevarlo al acceso abierto y publicar en el preprint. La otra ruta es la ruta dorada. En este caso, ya no se monta en un repositorio, sino que ustedes publican en una revista y la revista es abierta. Es decir, cualquier persona que desee leer un artículo en esta revista puede leerlo sin ningún problema y sin una restricción. La única restricción es Internet, claramente. ¿Qué pasa? Esta ruta en los últimos 10, 15 años se fue convirtiendo en una ruta donde para poder publicar tienes que pagar un concepto que se llama APC, Article Processing Charges. La idea es que con esos recursos se sostenga financieramente la revista en el mediano plazo. ¿Cuál es el rollo? Que el Article Processing Charges en promedio en Colombia puede estar alrededor de $3.200, $3.500 para todas las revistas. Es caro. Y también ha generado otro problema que es grave, pero en el consorcio todavía no lo tenemos, es que está generando las revistas predadoras, que son revistas que se hacen simular, que son ruta dorada, que te cobran APC sin criterios de calidad. Y esa es la ruta que más ha crecido. Bueno, la ruta dorada, independiente de lo predador, la ruta dorada es la ruta que más ha venido creciendo y ha dominado el ecosistema de publicación en abierto. Hay otra ruta, la ruta diamante. La ruta diamante son las revistas de la Javeriana, son las revistas de la Nacional, son las revistas de la de Antioquia. ¿Qué característica tienen? Que aquí el pago lo asume la institución editora. No se le cobra ni a los autores y no se le cobra a los lectores. ¿Quién asume el costo de la revista? La institución que edita la publicación. Entonces, en este caso, la revista Javeriana dedica el tiempo de los editores, contrata el equipo de diagramación, tiene desarrolladores que les pagan a los servidores de OJS y la diagramación y paga el sostenimiento de los DOI. Entonces, hay otras fuentes de financiamiento donde la institución editora es la encargada de eso. Y ese es el modelo que por excelencia implementamos en América Latina. Entonces, Luego está la ruta. hay una Dale, preguntita. Entonces, la dime. más común y realmente la que aquí, si yo me vengo a lo que hacemos en investigación en la Javeriana, la más común sería la dorada, que es que Sí, los investigadores pagan el APC y que generalmente estos pues, son costos elevados para que su artículo esté en acceso abierto. sí. Hasta Y ahí es la entendí, ruta que ¿verdad? más ha venido creciendo a nivel mundial. O sea, el crecimiento que ha tenido la ruta dorada ha sido impresionante como porcentaje de aprobación. Ok. Originalmente era la ruta verde, pero ya la ruta Ujú. dorada sobrepasó. Y ahí, incluso en Colombia, tenemos unos estudios que muestran esa incidencia. Ok, César, gracias. Dale. Luego está la ruta bronce. La ruta bronce casi no es como el comodín, todo entra en ruta bronce. Entonces, la ruta bronce es, por ejemplo, si puedes leer el artículo en la revista, en la HTML, en la página de la revista, están abiertos, pero si quieres el PDF, tienes que pagarlo. Esa es como la lógica de la ruta bronce, tiene distintos mecanismos. Voy a mencionar un nuevo modelo que todavía no lo he llevado bien a la presentación, estoy explorándolo, pero es que ya entró en el Consorcio Colombia, o sea, ya está entrando en el Consorcio Colombia, y es un modelo que se llama Subscribe to Open, donde nosotros hacemos como si pagáramos la suscripción a la revista, o sea, digamos que la revista para que los profesores de la Javeriana puedan leerla cobra $10.000, entonces la Universidad Javeriana
paga los $10.000 a la revista, y si la revista reúne suficientes suscripciones para garantizar su sostenibilidad financiera, todos los documentos quedan en abierto. Si no se logra cumplir esa cuota, entonces la Javeriana va a leer los artículos en suscripción sin ningún problema. Entonces es un nuevo canal que se está explorando para lograr la apertura del conocimiento. Y la última es la ruta híbrida. La ruta híbrida son revistas que son tanto cerradas como abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un investigador va a la revista híbrida, él debe indicarle a la publicación: miren, yo quiero que mi publicación quede en abierto. Ah, listo, profesor. Muy bien. Su publicación quedará en abierto. Páguenos el APC. Punto. Ah, no, yo no quiero pagar APC. No hay problema, profesor. Su publicación quedará bajo el modelo de suscripción y cerrada, y solamente lo leerá quien tenga los recursos para financiarlo. Esa es la lógica de las revistas híbridas, y es un modelo que empieza a emerger en 2018 a partir del Plan S para consolidar el acceso abierto. En ese sentido, dentro de las rutas híbridas se consolidan como un canal para transformar las revistas. El objetivo con las revistas híbridas es que cada vez un porcentaje mayor de las publicaciones pasen de ser cerradas a ser abiertas. ¿Para qué? Para lograr la transición hacia un ecosistema abierto de forma sostenible y de forma sostenible para los actores del sistema. Tiene críticas muy fuertes, porque en algunos casos, por ejemplo, digamos que la suscripción a la revista cuesta $10.000. El 80% de los artículos están encerrados, el 20% están en abierto. Si al siguiente porcentaje, al siguiente año, cuesta $10.000, pero ya es el 60% encerrado y el 40% en abierto, estamos pagando para leerla, pero también estamos pagando para publicarla. Entonces puede haber un doble pago, y eso genera implicaciones, y es una de las críticas fuertes. Pero de este canal se ha crecido, como les decía, desde 2018, y uno de los principales elementos para la consolidación fue el Plan S y los acuerdos transformativos, que es un canal para lograr la transformación de la revista sin incrementar el costo para las universidades. ¿Qué es un acuerdo transformativo? Entonces, un acuerdo transformativo es una negociación. Por eso la palabra acuerdo. Aquí se reúnen dos partes. Una parte son las editoriales, y por otro lado son las bibliotecas, las universidades, los consorcios, el gobierno, etc. El objetivo es transformar el modelo de publicación de revistas científicas y académicas por suscripción. De ahí la palabra transformativo. La gran meta es que el 100% de las publicaciones de las revistas estén en abierto. Pero la diferencia con el acuerdo transformativo es que se van transformando los dineros que se pagan. Ya no pagamos para leer, sino que progresivamente vamos a pagar para publicar, pero con costos atajados. En ese sentido, por el mismo monto que nosotros pagamos la suscripción a las revistas, vamos a tener un porcentaje de artículos que van a quedar publicados en acceso abierto sin tener que asumir una APC adicional. ¿Qué es eso? Que el investigador va a poder publicar en esas editoriales, pedir que queden en abierto sin que asuma el pago de APC, porque eso ya está negociado por los acuerdos transformativos. Esa es la dinámica a la que la apuntamos en 2021. En cuanto arrancó eso, igual me voy a adelantar, lo voy a repetir, eso lo empezó a negociarse, la negociación se realizó entre 2020 y 2021, y empezaron a ejecutarse en 2022. No es una negociación sencilla, fue una negociación que se empezó a preparar incluso desde 2019 por parte del Consorcio Colombia, con recopilación de datos, con diseño de estrategias y demás. ¿Por qué? Porque esa es una negociación que era más tradicional de los países del norte. Nosotros somos de los primeros países del sur que se aventuran o que hacen esa apuesta. ¿Qué elementos debemos tener? Son negociaciones, e insisto mucho en esto, son negociaciones que no son sencillas entre las editoriales y los consorcios,
¿Por qué? Porque evidentemente el modelo de suscripción es muy rentable y hay que restringir, o las editoriales buscan restringir el acceso a estos modelos. Entonces, es una negociación pesada, concentramiento de posiciones y demás. Afortunadamente no me tocó hace 2 años porque habría sido muy pesado. Creo que me toca el otro año la negociación, pero es un elemento de discusión. Con una característica, y eso también es importante que lo conozcan. Los acuerdos transformativos son temporales. No queremos, y es nuestro objetivo, llegar a un estado permanente de acuerdo transformativo, sino que el objetivo en algún momento es que el 100% de todas las publicaciones, de todas las revistas, esté de acceso abierto. Entonces siempre vamos a tener como marco temporal una meta. Internamente no hemos definido la meta que nos vamos a dar. A 2024, el plan S y la coalición S tienen la meta que 2024 sea el último año de los acuerdos transformativos y que 2025 empiece otras dinámicas. Entonces el otro año va a estar interesante. Sin embargo, y ya con un análisis personal, cuando uno ve el mercado editorial, los países orientales, lo que es Asia, bueno, China, India, el sudeste asiático, principalmente, están publicando mucho, están incrementando mucho, pero ellos todavía están en una fase del modelo de suscripción, o sea, están en una fase un poquito más rezagada de la comunicación científica. Entonces es posible que por algunos años todavía tengamos varios artículos en suscripción alonados por esos países. El último elemento es que no nos pueden cobrar más de lo que quede en el modelo de suscripción. ¿Qué se negoció para irlo compensando? Por ejemplo, no sé, antes los acuerdos, las suscripciones se realizaban anualmente. Ahora se realizó para 3 años para darle caer a los acuerdos transformativos. Pero una de las metas es que no nos puede costar más y que los ahorros tienen que ser significativos. ¿Qué objetivos tenemos nosotros entonces? Primero, un mejor control administrativo. ¿Por qué? Porque en 2020 el Consorcio de Colombia contrató una investigación al CULAB de la Universidad de Antioquia. Yo era parte del CULAB, así que participé en ese estudio, donde intentamos entender la dinámica del acceso abierto en Colombia. Esa dinámica del acceso abierto era en qué canales publicaban, en qué rutas y cuánto estamos costando. Encontramos que en Colombia alrededor de un 55% se publica en abierto, que la principal canal era la ruta verde, pero que la ruta dorada empezó a dominar y tiene una expansión fundamental en los últimos años. Y que gran parte de esa expansión de la ruta dorada ha venido dada por los APC, con un crecimiento exponencial en los montos que pagan las universidades colombianas por las publicaciones a las editoriales. Podemos hablar de alrededor de 9, 10 millones de dólares en un periodo de 10 años, que es un dinero significativo. Y es más significativo porque nosotros como país, y yo trabajaba, creo que es una posición similar a la de Juan Pablo, no sé, en la Universidad de Antioquia, manejaba todo el tema de comunicación, de modelo de medición, etcétera. Nosotros no tenemos ni idea. ¿No? No tenemos ni idea de que la universidad está gastando X plata. Y hablamos con una de las universidades privadas con mayor cantidad de inversión en APC que invertían y la respuesta no, yo no creo eso. Nosotros nunca hemos pagado una APC en esa universidad y tenían alrededor de 2 millones de dólares pagando APC. ¿Por qué? Porque había un descontrol sobre quién paga la APC. Entonces, uno de los objetivos es mejor control administrativo. Ya tenemos alguna idea de cuánto APC está pagando y también hemos generado una cultura, no en la Javeriana, que tiene mucha trayectoria, pero en otras universidades donde hay mejor control. Pero cuando nosotros nos ahorramos dinero en el pago del APC, pues eso nos libera recursos para otros frentes. Eh, este año en total ya llevamos 2.500.000 dólares ahorrados en APCs, o sea, que no hemos pagado. Es un dinero importante para el Consorcio de Colombia. Ese dinero, las vicerrectoras de investigación o las bibliotecas podrían utilizarlo para otros frentes y aún así tener el beneficio la, del acuerdo transformativo. Y por último, y espérese que vamos a tener varias charlas al respecto porque es un tema muy candente en el momento, pero el objetivo que tenemos es que ustedes mantengan la licencia sobre los derechos de autor.
Cuando ustedes entran en el modelo de suscripción, ustedes tienen que ceder la licencia a la editorial. La lógica con los acuerdos es mantener la licencia de la publicación. Por ciertos aprendizajes y ciertas discusiones, les recomendamos siempre la licencia CC-BY. O se les van a salir con CC, BY, NS, ND, generalmente, o CC, BY. Les recomendamos que un poquito personal, todavía no es una posición oficial de consorcio o del Consorcio Colombia, es más personal, que se vayan por la CC-BY. Hay una razón para ello. Así mantienen ustedes pleno control del artículo. Si implementan BES no comercial y no derivados, vuelven a ceder un poquito la licencia a la editorial. Entonces, les recomendamos esto, mantener el derecho del autor bajo específicamente la licencia CC-BY. Todos los detalles del modelo de acuerdos transformativos de Colombia son públicos, están disponibles en el sitio web del consorcio, también están disponibles en una página que les voy a mostrar a continuación. Así pueden ver qué se firmó, cómo es la distribución. Todo el proceso es abierto porque es un principio del consorcio y porque es una buena de las prácticas que nos recomienda la ESAC. Y por naturaleza debe llevarnos a reducción de costos en las instituciones. Incluso hemos encontrado algunas instituciones que, digamos, pagan $100.000 por entrar al Consorcio Colombia y con beneficios del gobierno más los acuerdos transformativos, en realidad el gasto está siendo alrededor de $40.000. En algunos hemos encontrado un beneficio acumulado del 20, 25% o 40% en gracias a los acuerdos. Como les dije, todo es transparente y donde pueden ubicarlo, la información sobre los acuerdos transformativos está en esta. Es el Registro Mundial de los Acuerdos Transformativos de la ESAC. Aquí abajo encontrarán el enlace. Ahí encuentran todos los acuerdos transformativos que se han firmado en el mundo, comparar qué se firma, qué no se firma. Eso sirve para las comparaciones y para las bases de negociaciones y es una muy buena fuente de información para aprender un poco más sobre este tema, que lo reconozco, es un tema polémico, es un tema de discusión, es un tema de construcción colectiva como comunidad. Ahora, es importante que entendamos que no hay un único tipo de acuerdo transformativo. Hay distintas formas de aproximarse a los acuerdos transformativos. Eso depende de las capacidades de negociación y de las características propias de los países donde está empezando la negociación. Hay dos clasificaciones. Hay una clasificación de la ESAC, que es lo que les dije, de la Alianza Mundial de Acuerdos Transformativos, y sobre todo las publicaciones de Urreco et al. de 2021, que han analizado los acuerdos transformativos. Entonces, hay una primera clasificación, que es según el enfoque. En esta clasificación hay dos tipos de acuerdos. Hay un acuerdo tipo Read and Polish y hay otro tipo de acuerdo tipo Polish and Read. En un acuerdo Read and Polish es el modelo que nosotros firmamos en Colombia. Nosotros negociamos la suscripción a las revistas. O sea, el paquete del Consorcio Colombia que les da acceso a Science Direct, que les da acceso a Springer, a Sage, a Taylor & Francis y a Oxford. Entonces nosotros negociamos cuánto nos cuesta la suscripción. Pero luego de esa suscripción, nosotros negociamos cuántos artículos o cuántos APC nos va a dar la editorial a cambio de esa suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuántos artículos que van a quedar en abierto en revistas híbridas van a estar cubiertos y no hay que pagar gastos adicionales de APC. Producto de esa negociación se cuenta con un listado de revistas híbridas en las cuales los profesores o los profesores van a poder publicar. Entonces, partimos en modelo Read and Polish, negociamos suscripción y a partir de esto nos van a dar cuotas de artículos en los cuales publicar. Es decir, partimos de un modelo de demanda y luego producimos. El otro modelo es el Publish and Read. En este modelo ya no pagamos para leer, sino que pagamos para publicar. Entonces aquí se negocia una cantidad específica anual de artículos o de montos que se van a invertir en APCs. Se define el proceso y a cambio de esos procesos o de ese pago del APC se lee el resto.
Es decir, supongamos que le publicamos 10.000, publicar 5.000 artículos. Ah, para después Publicamos los coger para el 5 consultorio. artículos, pero a cambio de eso nos da todo el beneficio de leer lo que no sé en abierto. Ha sido menos implementado y ha sido menos implementado. ¿Por qué? Porque se aplica es para países con mucha capacidad de publicación, donde se publica más de lo que se lee y se comunica a las revistas, se ve a las revistas como un canal para publicar, no tanto para leer. Entonces, modelo del norte. Un gran debate en ese momento es cuál de los modelos impera. Entonces, lo que es Suecia, Alemania, algunas instituciones de Estados Unidos presionan a que todo se vaya por Publish and Read. En cambio, nosotros todavía estamos en una fase, no, mejor Read and Publish, porque nosotros no tenemos tanta capacidad de producción y nos saldría mucho más costoso ese tema, no lo aprovecharíamos. La otra clasificación es por borrego, eso depende del grado de madurez del acuerdo transformativo. Es a un preacuerdo donde se inicia hasta un acuerdo completamente transformativo donde todo se publica sin límite alguno. Nosotros nos encontramos en el parcialmente transformativo. Tenemos una cantidad de artículos que podemos publicar anualmente que quedarían en abierto y pagamos por la suscripción. Donde si desean aprender más de esto, que este tema es muy interesante, pueden visualizarlo en este enlace. Aquí está como de izquierda a derecha, qué tan transformativo es, cuáles son las condiciones, qué porcentaje. Es con una clasificación para la validación de la actividad estadística o de la clasificación. Déjenme les comparto brevemente la pantalla para que puedan verlo. En la presentación está esto, listo. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, qué tan transformativo, la interpretación de qué tan transformativo es un acuerdo donde empieza desde descuentos en APC hasta que todo está publicado sin límites de artículos en una revista completamente abierta, etcétera. Entonces, distintos tipos de clasificación. Eso es muy interesante, les repito, para los que deseen conocer un poco más de estas temáticas y esas discusiones para participar informadamente en la discusión. ¿Hay preguntas, dudas sobre qué es un acuerdo transformativo o cómo funciona o la tipología? Listo. Entonces, ¿cómo se mueven los acuerdos transformativos? Primero, vamos a decir que es una tendencia mundial. Originalmente se financiaban por instituciones europeas y norteamericanas, y nosotros somos pioneros como país. Cada vez se están firmando más acuerdos transformativos en el sur. En Latinoamérica específicamente hay acuerdos transformativos en Colombia y en México específicamente. Colombia como consorcio, como país, México como instituciones. Y CAPES en Brasil también quiere firmar sus propios acuerdos transformativos y está en el proceso de planeación como país. Hay mucha información disponible al respecto y no son solamente las editoriales comerciales las que están empezando a implementar ese tipo de mecanismos, sino también las editoriales no comerciales o editoriales académicas como canal de financiamiento. Y cuando les digo que es una tendencia exponencial, esa es la evidencia. Esta es la producción de hace 2 meses de la cantidad de artículos que se han publicado bajo los acuerdos transformativos. Si se fijan, ha tenido un crecimiento exponencial a partir de 2018-2019. ¿Cuál es la razón? El plan es de la Unión Europea. Ya se está estabilizando, pero es por problemas de clasificación de los datos. El país con mayor presencia y mayor peso dentro de los acuerdos transformativos es el Reino Unido. Ha tenido un crecimiento, sobre todo a partir de 2021-2022, en su proporción en su apuesta por los acuerdos transformativos. Y casi 1 millón de documentos han sido publicados bajo esta dinámica. Entonces, no es algo tan loco. Ha sido utilizado como un canal para varias instituciones y varios países para atenuar un poco los costos. Obviamente, tiene críticas y tiene muchas críticas, pero ha sido un canal que ha sido efectivo para transitar hacia el acceso abierto.
Esa es una tabla de la SAC. Nuevamente, aquí lo que se muestra es la proporción de apertura del conocimiento por distintos países con tres variables. Lo gris es publicación cerrada, lo naranja es completamente abierta, dorada y diamante, y lo crema o salmón o rosadito, depende del color, es acuerdo transformativo. Si se fijan, nosotros estamos alrededor de un 45-50% en porcentaje de acceso abierto. Son datos de abril. Somos el país del sur global, por así decirlo, con mayor presencia aquí. Hay países, sobre todo los del norte, lo que les decía, que tienen la mayor proporción de publicaciones son en acuerdo transformativo, que les permite publicar, mientras que otros países casi todo es cerrado, incluso Estados Unidos, con una leve presencia de lo abierto. Nuevamente les repito, es una transición, o sea, es una transición que va mucho más lenta de lo que quisiéramos. O sea, el acceso abierto se habla de 2003, estamos en 2023 y apenas llegamos a un 55% mundial en acceso abierto, pero que se ha acelerado gracias a esto. Y que no hay otras rutas para los acuerdos. Ese es el mercado editorial en este momento para los acuerdos para la publicación. Es por todos conocidos que el Elsevier es la editorial con mayor presencia en el mercado, tanto en el mercado cerrado como en el mercado transformativo, mientras que Springer tiene una apuesta más clara para la publicación en acceso abierto, en rutas doradas. Generalmente las mismas editoriales tienen el gran negocio concentrado, Elsevier, Springer Nature y Wiley. Springer y Elsevier están en el Consorcio Colombia. Wiley no está en el Consorcio Colombia porque no se logró negociación. Quiero que remarquen o tengan presente ese tema del MDPI como eFrontiers Media. No voy a hablar si son buenas o malas, pero si están en el ojo del huracán dentro de los mercados editoriales. Ustedes son investigadores, saben lo que se está discutiendo. Entonces, para que vean que también ese mercado editorial está abriendo posibilidad a otros actores entrar, pero está en discusión cuál es la esencia de la calidad de las publicaciones científicas. Bajo ese contexto internacional, que es el acuerdo transformativo en Colombia, y por fin estoy llegando al meollo de la presentación. El acuerdo transformativo en Colombia, pretendemos transformar el modelo de suscripción, buscamos optimizar el pago por el APC e incrementar la visibilidad a las investigaciones colombianas. Como ven arriba en la presentación, originalmente teníamos firmado un acuerdo con Springer Nature, con Elsevier y con Taylor & Francis. Son las tres con las que teníamos, pero a partir de 2024 vamos a firmar un acuerdo con Cambridge University Press y también vamos a firmar o firmamos con Plus One, con la editorial Plus, para cubrir los gastos de publicación en esa revista. ¿Qué beneficios tiene? Primero, pues evidentemente favorecemos la visibilidad a través de la publicación en acceso abierto. Esto, en la medida que ahora tenemos un argumento más fuerte, y es que vamos a ayudar a cumplir con los lineamientos del gobierno nacional. Todo está centralizado, hay control, sabemos los valores, negociamos los precios, entonces tenemos una ventaja por ahí. El costo de la revista ya está más o menos ajustado. Tenemos casi 6.000 revistas donde pueden publicar en acceso abierto, cubiertas por los acuerdos transformativos. Prácticamente un 80-90% están en Web Science o Scopus, o sea que tenemos cuartil para las publicaciones. Y patrocinamos la apertura de la ciencia abierta y conocimiento de la ciudadanía. Nuestra meta es tener un ahorro de mínimo $1 millón por año para la publicación de acuerdos transformativos. Incluso apuntamos a nuestra gran meta, son $5 millones. Creo que no lo vamos a cumplir, pero ya llevamos una cifra muy importante en beneficios a los acuerdos transformativos. Si desean mayor información, y no se preocupen, no termino aquí la charla, pero si desean mayor información sobre los acuerdos transformativos, aquí está el QR, aquí está el enlace.
En este sitio web del Consorcio Colombia para los acuerdos podrán ver primero qué son los acuerdos transformativos, qué firmamos y cómo lo firmamos. Segundo, podrán ver el listado de las revistas cubiertas por los acuerdos transformativos con cada editorial, Springer, Elsevier y Taylor & Francis. Tercero, cómo fue el proceso de distribución de los artículos entre las distintas universidades. ¿Por qué? Porque no pudimos, lamentablemente no pudimos negociar 100%, negociamos un porcentaje de publicaciones y por tanto, al ser un recurso escaso, lo distribuimos entre todas las universidades y también podrán ver cómo se han movido los acuerdos transformativos en el año. Esa es como una presentación general de lo que hemos firmado. Bien, pueden visitar la página, estamos mejorándola, tenemos unos videos, tenemos recursos de apoyo. Pregunta César, ¿cómo hacen ustedes la distribución por universidades? Listo. La distribución por universidades parte de dos variables, equidad y eficiencia. Entonces, nosotros calculamos la producción o bueno, calculamos, no le pedimos a cada editorial la producción por universidad dentro de las revistas híbridas en un periodo entre 3 y 5 años. Calculamos cuántos artículos tuvo la universidad en ese periodo, cuánto fue el total de artículos que tuvo el Consorcio Colombia en ese periodo y encontramos un porcentaje. Entonces, la Universidad Nacional tuvo el 30% de las publicaciones. ¿Listo? Ese es un primer punto de referencia. El segundo punto de referencia es, supongamos que nosotros teníamos, como este año en el Sevier, teníamos 200 publicaciones, cupos asignados o disponibles. Cogimos el 75% de esos cupos disponibles y los repartimos. Entonces tenemos el 75% a repartición. El otro 25% construimos una bolsa general. Esa bolsa general va para aquellas universidades que tienen muy poca producción y que necesitan un apoyo adicional para poder ser beneficiadas. ¿Por qué? Porque un principio del Consorcio de Colombia es la equidad. Volvamos al 75% del total. Ese 75% lo repartimos entre las distintas universidades del consorcio de acuerdo a la participación. ¿Se acuerdan ese porcentaje que les había dicho de total de producción? Que la nacional tenía el 30%, por así decirlo. Entonces, cogimos el porcentaje de participación de cada universidad dentro de ese total y eso lo multiplicamos por el 70% que vamos a repartir. Y ahí nos dio la cantidad de cupos que le tocaba a cada una de las universidades en el Consorcio Colombia. Ese fue el procedimiento. Eso lo desarrolló la Comisión del Consorcio Colombia en 2021. Se implementó el año pasado. Nosotros la mantuvimos. Sí le hicimos algunas modificaciones que les voy a mostrar ahorita. Entonces, esa es la página. ¿Qué fue lo que se negoció? Se negoció, como les he dicho, un acuerdo transformativo a 3 años con 3 editoriales. Esa es la cantidad de artículos anuales. Ese es el valor estimado que cubriría cada año. Esperamos 2.500.000 para 2024. En total, si se fijan, son casi 5 millones de dólares de beneficios esperados. ¿Bajo qué principio sacamos esto? Estimando un porcentaje de APC, un valor del APC, donde en Taylor & Francis y Elsevier el valor del APC ha sido menos. ¿Por qué? Porque los investigadores eligen publicar en revistas un poco más económicas o con un APC menor. En rojo encontrarán Springer Nature. ¿Por qué? Porque tenemos artículos acumulados para 2023 en esa editorial. Así fue como obtuvimos el beneficio para 2024, para 2022, perdón. Tuvimos 263 artículos beneficiados. Estos 263 artículos beneficiados implicaron un ahorro, un beneficio de $818.000. Ejecutamos completamente el Sevier, completamente Taylor & Francis y solo la mitad del Sevier. ¿Por qué? Porque empezamos tarde. Entonces, estos artículos se nos acumularon para este año eh, de 2023, donde tenemos retos también porque no estamos seguros que logremos utilizarlos todos, pero tuvimos un buen desempeño en 2022. ¿Eso en qué se transforma? Estas son cifras al 8 de noviembre.
un beneficio en 2 años de $2.307.000 de APCs que no hemos pagado como Consorcio Colombia. Es una cifra importante, es muy importante los beneficios, puede representar un 5% del valor total del Consorcio Colombia para ambos años. Tan solo en 2023 ya llevamos casi $1.500.000 de beneficios, casi el doble de lo que hicimos el año pasado. Hemos tenido un buen desempeño en algunas editoriales, en otras no tanto, pero creemos que vamos dentro de lo estimado y son cifras que dan un beneficio importante para las universidades del país. ¿Cómo se logra el beneficio de los acuerdos transformativos? Este beneficio se logra a partir de ese proceso primero. El investigador, ustedes, la persona que va a publicar, finaliza el artículo, normal. Lo clave es cuando esté haciendo la búsqueda de las revistas que más acomodan a su área temática, a su comunidad epistémica y al contenido del artículo, identifica cuáles de esas revistas están en nuestro acuerdo transformativo, en la página que les mencioné, esta. Entonces, determina qué posibles revistas sirven para el artículo, para su comunidad epistémica, verifican que alguna esté dentro del listado de acuerdo transformativo y de estarlo, someten el artículo como lo hicieran como cualquier editorial. El proceso es el mismo. Envían el artículo, hacen el filtro del editor, se interactúan con sus pares revisores hasta que el artículo es publicado. El proceso es el canal tradicional moderno, incluso como consorcios a nivel mundial hacemos mucha presión para que las editoriales separen lo editorial de lo comercial para que ese proceso no sea afectado. Ahora, el artículo surgió todo el proceso de aprobación y es aprobado. A ustedes les llegará un correo solicitando que apruebe la licencia de autor. Una vez ustedes aprueban la licencia de los derechos de autor, nos llega a nosotros un correo notificando la información. Nosotros procuramos armar paquetes semanales, esta semana estoy atrasado, debo mandar hoy, a las instituciones que tienen artículos con solicitudes y nosotros le preguntamos a la universidad si está de acuerdo en beneficiar o no a este artículo. Solamente les ponemos dos condiciones a las universidades. Uno, que el autor de correspondencia tenga un vínculo activo con la universidad. No nos interesa el vínculo, puede ser cualquiera, para nosotros es independiente. También puede ser del área de conocimiento que deseen, también puede tener 80.000 artículos aprobados, es independiente para nosotros. Lo único que nos interesa es que la universidad diga que sí está vinculado y que autoriza el uso del artículo, del beneficio en ese artículo. Los mandamos los lunes generalmente. En esencia tenemos un plazo de 15 días para tomar la decisión. Eso nos da que en promedio esperamos tener 15 días para indicar la decisión en la plataforma. En este momento estamos en 16 días. Estamos un poquito lentos, hemos tenido dificultades con algunas universidades y con algunos procesos internos, pero allí vamos. Y dependiendo de la cantidad de cupos, repetimos el proceso la próxima semana. Listo. En ese sentido, nosotros a cada artículo que nos llega, le asignamos una prioridad. La prioridad ya se las voy a explicar, pero cada artículo tiene una prioridad distinta. Nosotros mandamos 7 artículos para Springer, llevamos en 8 o prácticamente lo que nos llegue, porque tenemos cupo disponible. En el Sevier tenemos 5, ya vamos a estar en 2 o en 1, porque ya se nos están acabando los cupos, entonces tenemos que ser muy restringidos para todo el consorcio. En este momento nos quedan 17, 18 cupos para todo el consorcio para ser asignados con el Sevier. Y 1 o 2 para Taylor & Francis. Enviamos el correo los lunes, mandamos recordatorio y ejecutamos la decisión. ¿Qué es la prioridad? La prioridad de nosotros es que distribuimos las universidades en 2 grupos. Supongamos que estamos hablando de Elsevier. Si la universidad en ese proceso de repartición le quedaron asignados
0, 1 o 2 cupos, se convierte en prioridad 1. Si le asignamos más 3 o más cupos, se convierte en prioridad 2. Evidentemente la Javeriana es prioridad 2. O grupo 2. Grupo 2, perdón. Ahora, a partir de eso, nosotros asignamos 4 prioridades. La prioridad 1 son instituciones de grupo 1, es decir, de menor distribución, que tengan cupos disponibles. O sea, si no han utilizado sus cupos, es prioridad 1. La prioridad 2, instituciones de grupo 2 con artículos disponibles. O sea, que todavía tienen disponibilidad. Prioridad 3, instituciones de grupo 1 en sobrecupo. O sea, que ya utilizaron ellas, pero quizás puedan utilizar adicionales. En prioridad 4, instituciones de grupo 2 en sobrecupo. En ese momento, en el Sevier, no, la Javeriana prácticamente en todas es prioridad 4. Ya hicieron uso de sus cupos en las distintas editoriales. Ahí lo que Ahora, tenemos nosotros es que Javeriana es una sola, ¿no? Javeriana Cali, Javeriana Bogotá. exacto. Entonces, Nosotros no distribuimos entre las dos. ujú, entonces Es ahí, pues, importante. como tenemos muchos más profesores investigadores en Javeriana Bogotá, pues generalmente ellos jalan más cupos. Listo. Sí, eso, sé que la Javeriana tiene esa discusión y ese proceso de repartición. Ahora, la Javeriana está en prioridad 4, creo que desde julio o desde junio. ¿Por qué? Porque han hecho un muy buen uso de los acuerdos, tienen muy buen sistema de bibliotecas, tienen muy buenas unidades de investigación tanto en Bogotá como en Cali, han hecho buena divulgación. Por ese ende han utilizado más cupos, más artículos de los que originalmente eran beneficiados. Obviamente hay otras universidades que han perdido, pero también tenemos que utilizar los cupos y ser eficientes. Claves generales del proceso. Primero, verifiquen el listado de revistas, eso es lo fundamental. Verifiquen que la revista se cubierta dentro de los acuerdos transformativos. Segundo, cuando les acepten el artículo, revisen cuidadosamente el documento el correo que les manda la editorial, donde les van a decir, porfa, vaya ese enlace y continúe el proceso. En caso de no ser beneficiado, nosotros enviamos la notificación a la plataforma y ustedes le indican a la editorial que no desean ser beneficiados o que no desean que el artículo quede en acuerdo en abierto. ¿Para qué? Para que por modelo de suscripción y no tengan que pagar el APC. Pero eso solamente aplica cuando nosotros no concedamos el beneficio. Si concedemos el beneficio, ustedes no tienen que hacer nada. Si no concedemos el beneficio, les va a llegar esa notificación y ustedes deben indicar a la editorial que no desean publicar en abierto para que no les cobren el APC. O si desean pagarlo, pues ya es decisión de ustedes o de la universidad. En algún momento, cuando ustedes les aprueben el artículo y vayan al enlace, van a llegar a esa página en el Sevier. Allí darán clic en Publish as an Open Access Article. Aquí les voy a ser sinceros. Esto lo tengan en cuenta para el otro año. Para este año no les va a aparecer así. ¿Por qué? Porque ya según el Sevier no tenemos cupos disponibles. Hay un problema técnico ahí. Pero ya no les va a aparecer el beneficio para el Sevier en este año. En 2024 se reactiva, vamos a tener 300 artículos disponibles. Entonces no hay problema con eso. En Springer les va a llegar esa información, les va a llegar, incluso ese paso está removido, pero va a llegar todo el proceso de acepten la licencia y ya nos llegan a nosotros la notificación. Y tercero, en Taylor & Francis les va a salir esta presentación donde ustedes ingresan la información, ingresan la universidad de correspondencia y ya nos llegará a nosotros el documento. Con Taylor, estén muy atentos a los correos que les estén mandando. Y ya, esa es en esencia la presentación. Entonces ya quedó abierto si tienen dudas, preguntas, todas las inquietudes que ustedes sean profesores, bienvenidos. Y aquí estamos. César, muchas gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta y es si las universidades podemos ver en alguna plataforma en tiempo real los cupos que nos quedan. Sí, ¿O cómo lo podemos hacer? técnicamente sí se podría, pero hemos tenido este año algunos problemas técnicos con una plataforma. El tema es que esa plataforma la maneja la biblioteca. Ok. Es una desarrollo de Scientific Monitor que hemos
que hemos construido, hemos tenido algunos problemas este semestre, hemos tenido dificultades en solucionarlo, pero la cuenta está asociada a la biblioteca principalmente. Vale, gracias. Igual si necesitas, tú sabes que podríamos comunicar, pero Ujú. sí. Listo, gracias. Luis Riveros nos pregunta, ¿quiénes cuentan como vínculo activo? Luis, ¿te refieres a vínculo activo con la universidad? No, no entendí ningún. Sí, creo que se refiere a lo de autoridad de correspondencia. Entonces, para nosotros son docentes, administrativos y estudiantes. Ya la universidad tendrá sus propios lineamientos. Sí, de aquí sí es lo mismo. Desde acá, Listo. desde la oficina de investigación, validamos es que tengan un contrato activo con la universidad. Bueno, en el caso que sean estudiantes, estudiantes o contrato activo con la universidad. Listo. De pronto alguien tiene más preguntas, de pronto algún investigador, yo sé que de pronto varios de los que están aquí han ya aplicado a los acuerdos, entonces como que de pronto nos puedan contar un poco cómo les ha ido, cómo ha sido la experiencia y pues obviamente si tienen dudas sobre el proceso. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ay, muchísimas gracias. Si es que este computador casi no molesta mucho. Escucha, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Entré como unos 15 minutos después por problemas de conexión. Es la siguiente. Yo tengo la codirección de mi tesis con un docente de la Universidad Javeriana, pero mi director es de la Universidad del Valle. Para presentar el artículo lo haría el codirector de la Universidad Javeriana. ¿Es correcto? Bueno, la respuesta formal, profe, es... Aquí se define por la autoridad de correspondencia. La respuesta más formal es por ejemplo, utilizando los lineamientos CREDIT Ujú. para tipo CREDIT para definir quién es la autoría del documento. Si el profesor de la Javeriana es el autor de correspondencia, entonces él lo somete y seguimos el proceso con la Javeriana. Si encontraste el profesor de la Universidad Nacional, creo que era otra universidad, entonces nosotros seguimos el proceso con la Universidad Nacional, No, es la Universidad del Valle. El autor de Nacional Valle. correspondencia sería el de la Universidad del Valle. Entonces, podríamos, con toda la presentación que es muy interesante, porque realmente están muy costoso Sí, señor. las publicaciones, eh, mandarlo correspondencia Univalle, el nombre del director, y no habría ningún inconveniente, ¿no? Porque pues No, obviamente hay unos cupos limitados. no hay ningún inconveniente para nosotros. Creo que el Valle todavía no está en sobrecupo. En el Xavier sí, pero en Springer no. En Springer Eh, no, listo. sí. Ok. Y, 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 y seguiría con el curso de la del Valle. Entonces, allá lo mandan, allá sigue el proceso sin ningún problema. Incluso cuando son más de dos instituciones, o sea, cuando hay más de una institución, tiene ventaja competitiva frente a la asignación de cupos limitados. Buscamos Mm, beneficiar. ok. Ah, bueno, muchas gracias. Última, ¿hay algún correo electrónico contacto de ustedes en caso de que hayan muchas inquietudes que Claro nos que lo sí. puedan facilitar? Muchas gracias a todos, muy Ya formales. lo estoy dejando, profe, en el correo, ¿vale? En el Ay, chat. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Bueno, voy a leer las preguntas que hay en el chat. Luisa Rincón nos pregunta que si en el caso de Javeriana tendrían que hablar con la oficina de investigación para acceder a la oferta o que si puede someter directamente. Luisa, puedes someter directamente. De igual forma, si tienes como que alguna inquietud, te puedes acercar a la oficina, nosotros te ayudamos y vamos a hacer como todo el proceso, pero los investigadores lo pueden hacer por su lado y digamos que en el momento en el que ya sea aprobado y desde Consorcio nos manden a nosotros el correo, ahí es donde nosotros aprobamos que efectivamente está la vinculación con la Javeriana y digamos que ahí es donde entraríamos nosotros en el proceso. César, me corregirás. Y antes, pues, No, en cuanto a asesoría, si lo requieren, desde aquí lo podemos hacer. Y la profesora Ana Teresa nos pregunta que si se tiene claro cómo se va a distribuir los cupos entre la Javeriana acá y la Javeriana Bogotá. Profe, en el momento no, pues no tenemos como tal un acuerdo para distribución de cupos, pero pues generalmente a medida que van llegando en orden de llegada es donde se van aceptando.
Listo. Y creo que hay otra pregunta de Ana Mosquera, pero esa sí es más tuya, Juan. Sí, ahí esa es la que acaba de responder, Ah, ya, perdón. que no tenemos Sí. como tal un acuerdo de distribución, simplemente se hace por orden de llegada. Ahí, César, estos cupos se asignan cada año, ¿verdad? Sí, de hecho ya voy a iniciar el Sí. proceso de distribución del otro año y incluso van a ser muchos más. A eso te iba a ¿Puede ser? preguntar que si sabemos más o menos cuántos cupos tendremos para el 2024 en Javeriana. No te sabría decir porque todavía no tenemos los datos. De hecho, voy a solicitar los datos para hacer la distribución en enero de los Ok, cupos. Pero la condición es que, o sea, la condición sine qua non es que van a ser más cupos para cada universidad de este año. listo, gracias. Ana, no Luisa, son como. Ah. no son acumulativos. Lista de revistas, te voy a compartir la pantalla otra vez, Luisa, para que puedas ver dónde está el listado, ¿vale? Y respondiendo a la pregunta de Ana, no son acumulativos. Estamos intentando negociar con Springer si nos dejan acumular para el otro año, pero no son acumulativos. Si la universidad no los utilizó en este año, se perdieron los de este año. Por eso es tan importante, y aquí de nuevo la recomendación por parte de la Oficina de Investigación, nosotros contamos con una línea de apoyo para el pago de Open Access. Sin embargo, antes de nosotros autorizar esa línea de apoyo, ese pago de Open Access, tiene que haberse revisado pues, el tema de los acuerdos transformativos. Digamos, en el último de los casos, como comentaba ahorita César, pues la universidad, digamos, subsidia ese valor. Pero antes, pues se tiene que pasar por todo el proceso de los acuerdos porque pues la idea es que pueda someterse por ese lado. Ujú. Romario Rivera nos pregunta, en caso de que quisiera validar una editorial antes de hacer el sometimiento del artículo para validar los cupos, ¿deberíamos hacerlo con la biblioteca de la universidad? Y si es así, ¿es posible conocer el contacto en la biblioteca? Yo sé que por aquí está Paola de la biblioteca. No sé si ustedes, Pao, tienen el acceso a ese portal que nos comentaba César hace un ratico para poder uno validar los cupos. Realmente desde la oficina yo desconozco pues ese acceso. Igual, si quieres, antes de Hola. que. Dale por. No, te doy la palabra, solamente como manera de información general, en la Biblioteca de Javeriana Bogotá sí existen unas guías donde se muestra la información completa. Sin embargo, nosotros podríamos hacer como el enlace para que desde la página nuestra podamos acceder a la información, pero sí hay una documentación acerca de los acuerdos transformativos. Entonces, digamos que como tarea me puede quedar, si ustedes gustan, me comparten sus correos a través de Juan y les comparto el enlace de la guía donde está la información. Y si no, también les puedo compartir el enlace donde se encuentra, pero desde la Biblioteca de Javeriana Bogotá. Gracias, Pau. En ese caso, Romario, yo lo que te sugeriría es que nos envíes un correo a investigación@javerianacali.edu.co y ahí nos comentas pues qué vas a someter. Nosotros pues generamos como la consulta con el consorcio y te respondemos pues si efectivamente hay cupos para que continúes con el proceso. Eh, Igual, Romario, sí, también te voy a complementar esa información. Se podría hacer la revisión, pero la lógica de los acuerdos es que en caso de que no hayan cupos disponibles, tú puedas publicarlo bajo el modelo de suscripción y no tengas que asumir un costo adicional de APC. Esa es como la lógica de los acuerdos para que no te estreses tanto por si hay cupo disponible o no. La lógica que manejamos con los acuerdos es que no estés obligado a pagar. Ya si no hay cupo disponible en acuerdo transformativo y deseas en abierto, ahí sí tendrían que chequear con la universidad, pero es como también para que lo tengas en cuenta. Por ahí, Hola, buenos días. Hola, hola, Juan Pablo. No sé profe si viste Nicola, mi ¿cómo estás? mano. Sí, 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 por ahí. Ahí te veo, lo que Sí, pasa es muy que te aparece bien, sin el nombre. gracias. Sí, qué pena. Quisiera agradecer esta reunión, este espacio. Me parece excelente. Muchas gracias, César, por tomar el tiempo. Aquí en la universidad, pues hace un tiempo recibimos un informativo sobre esto, pero siempre es bueno tener como, sí, los detalles a mano. Entonces, quisiera pedir, por favor, Juan Pablo, que esto queda en SharePoint en un lugar
como disponible, ¿no? Tanto la presentación como los links, como los detalles. Y en particular, lo que sí estoy entendiendo bien es que hay cupos por año y efectivamente este año ya están agotados, al menos para la universidad, ya estamos en sobrecupo. Entonces, también estoy entendiendo de que este proceso toma un tiempito, no mucho, pero estoy escuchando que sí toma tiempo. Y lo que a mí me parece que es importante es que hay comunicación entre el Consorcio Colombia, la Javeriana en Bogotá y también la Oficina de Investigación en la Javeriana en Cali, tenemos casi en tiempo real cómo vamos con los cupos. Porque, ¿qué tal si escogemos una revista? Bueno, y el otro es que obviamente hay muchos criterios cuando escogemos revistas, pero ¿qué tal si escogemos una revista específicamente para dar respuesta o poder aprovechar estos beneficios? Y quizás es una revista un poquito más, voy a decir así, y resulta que bueno, o que no pasamos o que pasamos, pero ya después ya no hay cupos, ¿sí? Entonces, a mí, yo tengo mucho interés para incluir esto en mi proceso de toma de decisiones de revistas, es saber después de qué punto en el año vale la pena tomarlo en consideración. Y entonces, quizás, César, un pregunta para ti es ¿en qué momento la Javeriana este año llegó a sobrecupo en esas 3 casas editoriales? ¿Ahorita o por allá en julio o por allá en marzo? ¿Sí? ¿Tú nos Listo. podrías dar esa información? Bueno, te voy a Gracias. explicar, profe, el proceso. Voy a responder la última, iniciando. La Universidad Javeriana llegó al sobrecupo en junio, julio, incluso antes. ¿Por qué? Porque tiene un buen ritmo de publicación, tiene una buena universidad, que ha mejorado en los últimos años, o sea, ha crecido mucho en Ajá, los últimos años comparado con antes. Pero ¿qué ha pasado? Particularmente la Universidad Javeriana no se ha visto tan afectada. ¿Por qué? Porque con el esquema que nosotros utilizamos, en caso de que una institución llegue en sobrecupo, todavía puede realizar más artículos, más beneficios de documentos a ser beneficiados. ¿Por qué? Porque no dejamos mm, acumular que las instituciones llegaran hasta el final con cupos disponibles, sino que los íbamos reasignando semanalmente. Así las instituciones sobre cupo iban teniendo oportunidad de seguir publicando y seguir aceptando nuevas opciones y nuevos documentos. En ese sentido, por ejemplo, hace 15 días, nuevamente tuvimos artículos aprobados por la Universidad Javeriana. En el Xavier sí ya no hay más ya. posibilidades de que publique la universidad. Ahí sí voy en este año. O sea, este año ya quedó, es 100% seguro. En Taylor igual. En Springer todavía pueden mandar sin ningún límite. O sea, con Springer, si las revistas de su Okay. comunidad epistémica, si les gusta el impacto y demás, publiquen sin ningún límite. Porque con Springer no tenemos restricciones, prácticamente va a ser 100%. O sea, el problema que tenemos con Springer es que antes nos están rechazando muchísimos artículos las universidades. Pero en tema de tamaño no hay ningún Bueno, problema con eso. perfecto. Entonces, a mí me ocurre que antes de enviarme un manuscrito, podemos escribir a ti, preguntando cómo se ve, por ejemplo, cómo vamos en Springer. Sí, Y nos dice, sí, sí. pues canalizarlo por la aplicación. Sí, lo Igual canalizamos por la voy, oficina. atendiendo esas necesidades, voy a ver si genero un tablero de visual abierto para los investigadores para que puedan verificar cuánto cupo disponible busquen. Perfecto. Sería chévere Sí, eso, Sergio. Sí, sí, me sí, sí. parece. Sí. Sí, Pues sería una necesidad. universidad por universidad, sí, me parece. Sí. Bueno, Una muchas barra. gracias. Vale. Gracias, profe. Una preguntita, tú me dijiste, César, que ibas a compartir la pantalla para yo ver la revista. Era el QR. Sí, era el QR. Y ahí está la lista de revistas. Sí, pasa el QR y esa es lista de las revistas por editorial. A mí no me está cargando la página del consorcio. No sé. Perdón, yo tengo otra. Yo les puedo compartir, como veo que hay inquietudes respecto a cómo van los acuerdos transformativos. Entonces, a mí me reporta Javeriana Bogotá el estado de cómo vamos.
Entonces, también podemos generar una estrategia para que ustedes estén enterados y no quede como la duda de que, bueno, ¿y cómo bajarían a Cali? ¿Será que hay cupos? ¿Será que no? Entonces, también podemos generar la estrategia a través de la página de la biblioteca para que ustedes estén enterados, ¿vale? Eso me queda pues como tarea a mí. Listo, gracias, Pablo. Bien, yo tengo otra pregunta. Si ya Ujú. tengo un manuscrito sometido a una revista Springer, aunque no pensé en este acuerdo en el momento de someter, ¿podría entrar en este momento? O es que mostraste paso Sí, por paso, pero no sé si había una cosa para hacer antes de someter. no, antes de someter es verificar el uso de la revista. Depende de las fechas, profe. Si por ejemplo, si es en el Sevier, en esencia, no. La fecha que importa es la fecha de aceptación del documento. O sea, si Ya. sometieron este año, pero Y el por qué artículo es? les aprobado el otro año, contaría para los acuerdos del próximo año. Ok, ya, ok. Pero si se acepta este año, ya podría entrar con Springer, porque Sí, sí, todavía sí, hay sí, cupo, si se acepta ¿cierto? este año no hay ningún problema. Con Springer no se Ok, preocupen de fechas, bien, de cupos, nada. Con Springer creo que no vamos a tener excepciones. ok, Con el Sevier sí hay mayor dificultad. perfecto. Ok. Y otra pregunta, qué pena, no sé si lo presentaste, mi Wi-Fi me sacó en un momentito, Ujú. pero ¿cuántos artículos han sido beneficiados por este proceso desde la Javeriana este año? Déjame, ese Para dato dar no lo una presenté, idea. pero voy a hacer el chequeo fácil. Dame un minuto, pero Ahí en el Estamos reporte de Pava hablando dice, de sí, unos cientos o unas decenas. son decenas, profe. La Javeriana, en esencia, a ver, Javeriana, 45 según lo que yo más o listo, menos veo por aquí. Ok, ok, listo. ya. Así que con 45 ya llegan a sobrecupo, al menos en el Sevilla. No, con el Sevier, de hecho, tuvieron 6 asignados este año Ok, y ya, les bien. aprobamos 10. Con Ok. Springer, Ujú. Entonces, yo diría que para la oficina de investigación, pues este es excelente, pero es difícil que nos obligan a aprovechar esto, ¿no? Porque pues que si tenemos un manuscrito terminado para mitad de ese año o octubre, lo más probable es que los cupos ya están agotados. Entonces, eso es para tener en consideración, Juan Pablo, que cuando están desarrollando el programa de investigación para el otro año, seguro van a querer incluir esto. Y si podemos, sin duda lo vamos a aprovechar, pero no necesariamente vamos a poder Sí, aprovechar estos cupos, sí, ¿no? profesor, por Sí. eso igual, les digo, profe, digamos que ese es como el paso uno que les decimos. El paso dos, en el caso de que no hayan cupos disponibles, pues la oficina brinda la línea de apoyo. Sin embargo, yo sí quisiera, César, que nos explicaras un poquito más, porque la verdad yo no lo entendí muy bien, el tema de cuando no existe el pago, pero ya se han acabado los cupos, que nos decías que hay que darle a rechazar, eso no lo entendí muy bien. ¿Puedes ahí listo, explicar, mira. por favor? Por ejemplo, supongamos que llegó un nuevo artículo del Sevier, la Javeriana ya no tiene cupos. Entonces, lo que yo hago en la plataforma es, no se beneficia ese documento, ese artículo. Automáticamente al investigador de correspondencia le haría llegar un correo a la editorial informándole que nosotros decidimos no beneficiar ese documento. Y le va a decir que por favor, si desea publicarlo en acceso cerrado, responde ese correo o comuníquese aquí e indique que el artículo va a quedar en suscripción. ¿Para qué? Para que se congele el proceso de Open Access y no le tramiten facturas. Lo mismo con Springer y lo mismo con Taylor. Con Springer y con Taylor es mucho más claro el proceso. Con el Seller es más de correo. Si tienen dificultades, igual nos pueden consultar a nosotros y nosotros nos comunicamos con la editorial para resolverlo. Pero la lógica es esa. Una vez nosotros le indicamos a la plataforma que no se beneficia, le llegan un comunicado a ustedes indicando que por favor decidan si desean encerrado o desean publicarlo en abierto. Es decir, que ahí, o sea, tampoco se pagaría, pero quedaría publicado en acceso cerrado. Ya si no requiere que Exacto, sea para acceso abierto, ahí sí tocaría hacer el pago de la PC. exacto, eso es. Listo. Gracias.
Creo que hay un error, Pero, perdón, profe, sí, discúlpame. Juan Pablo, qué pena. Perdón que complemento allá, es que acceso abierto es muy importante, entonces, pues reconozco que este es un gasto para la universidad, pero no quisiera que perdemos esos apoyos para cubrir los APCs tampoco, ¿no? Sí, no, profe, Al menos no para... los apoyos se siguen teniendo, la línea de apoyo sigue estando abierta. Lo que pasa es que se les pide que antes Ok, de acceder a la línea de apoyo, pues pasen por el tema de los acuerdos. Si no hay cupos, entonces la universidad lo puede. Pero cuenta con que la universidad de igual forma lo sigue apoyando en el caso que se requiera. ok, fabuloso, muchas gracias. Luisa, ¿tú pudiste encontrar el listado de revistas? Pues yo lo estaba buscando por acá también con el QR, pero que estaba como caída la página. No sé si solamente me pasó a mí. Pues no, no me ha cargado, no me ha cargado del todo, Aquí ya, pero aquí pues ya me yo está tengo como cargando. una pregunta mientras es que no sé si en este sitio se puede agrupar como por área del conocimiento o algo así para hacer una búsqueda más ágil. Yo tengo algo en la cabeza, por ejemplo, pero todavía como no he escogido revista, es un buen momento para decidir cuál podría servir. Entonces, si puedo hacer una búsqueda más ágil, sería mejor. Y pues entonces por eso quería ver si se podía agrupar por área del conocimiento, por tema o algo así. Pero pues La todavía no la revista sí puedo estamos encontrar. generando como una nueva versión para poderla hacer más útil, pero todavía no la hemos Por ahora completado es para el poderla hacer en PDF. Excel. Sí, Ujú. por ahora está el PDF. Por ahora es el Por eso la PDF. lógica le recomendamos es más, hagan la revista. Por ejemplo, cuando damos las capacitaciones y la orientación general también siguiendo los principios de ciencia abierta es, hagan el proceso de búsqueda de selección de revistas de forma tradicional. Elijan aquellas que correspondan más a su comunidad epistémica y una vez tienen los que más se adecúen, ahí sí verifiquen cuáles están en los acuerdos transformativos. ¿Para qué? Para no irlos forzando a que vayan por el acuerdo transformativo, sino que vayan de acuerdo a la autonomía de su campo de conocimiento. Es como una recomendación general. Vamos a mejorar el listado de las revistas, hacerlo más atractivo, pero como instrucción general, si buscamos que lleguen con el listado de revistas ya a ver si están en el acuerdo transformativo y no empezar desde el acuerdo transformativo. Vale, muchas gracias por esa recomendación. Bueno, no sé si hay de pronto más dudas o podemos ir cerrando el webinar. Recordarles que esta grabación, la grabación de esta sesión, va a quedar cargada en el SharePoint, como nos solicitó la profesora Nicola, en la sección de Escuela Magis en Investigación. Ahí están todos los recursos que ustedes pueden encontrar. César, no sé si puedas compartirnos la presentación también para poderla poner en Sí, acceso yo te la para mando todos. por WhatsApp, ¿vale? Vale, Para que gracias. la puedas Y subir. pues de nuevo invitarlos pues a que accedan a los acuerdos. Tenemos ahí con César y con el consorcio una comunicación bastante fluida y desde la Oficina de Investigación y la biblioteca pues estamos dispuestos ahí para poder resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por haberse conectado a este espacio y que tengan un bonito día. Listo. Muchas gracias a todos los Gracias, profesores. César. Muchas Mil gracias por gracias estar por tu aquí. tiempo. Hasta luego. Dale, chao.